Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico del Centro Bíblico Jesucristo Amor y Verdad. Hoy vamos a estar tratando en el capítulo 7 del libro de Juan, desde el verso 25 hasta el verso 36. Aquí, una porción bíblica que expone una de las realidades humanas más actuales. Ver evidencia de Dios y aún así resistirse a creerla, postergar y confundir la verdad por el orgullo, el prejuicio o la dureza del corazón. A Cristo, aquí Cristo no solo confronta a los religiosos de su tiempo, también está confrontando a nuestra generación. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta enseñanza. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque nos has dejado el Maestro por excelencia. Gracias por la palabra de Dios que está descrita en la Biblia, porque está en nuestras manos y tenemos oportunidad de escudriñarla. Te pedimos, Señor, que hoy nos des una reflexión profunda en nuestra vida y en nuestro corazón de la enseñanza que Cristo dio aquí este día, Señor, en celebrando una fiesta de los tabernáculos, cuando se consiguió con multitudes, Señor, de diferentes formas de pensar. Hoy te pido, Señor, que seas tú abonando nuestra mente para poder entender como Él habló allí en ese momento. Hoy hables a cada corazón que escuche esta palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Déjame preguntarte algo. Yo no sé si te ha pasado como a mí, que en algunas oportunidades estamos buscando las llaves, el teléfono, a veces estamos buscando los lentes y terminamos consiguiendo que los tenemos al frente y no nos damos cuenta. Hablamos por el teléfono y no consigo el teléfono, no consigo el teléfono, y resulta que la persona que está del otro lado te dice, bueno, pero con ese no es que estás hablando conmigo. Y uno dice, ay, no puede ser. O a veces tiene las llaves en la misma mano, o a veces tenemos los lentes en la cabeza y lo estamos buscando. Está ahí mismo y no lo estamos viendo. Eso pasa también espiritualmente. Qué fuerte en esta porción bíblica, que básicamente es lo que estaba pasando con varios de estos grupos de personas. Y Jesús le da respuesta en esta porción bíblica. Vamos a leer Juan 7, verso 25. En esto recordemos que estaba Jesucristo, subió a Galilea a la fiesta de los tabernáculos y estaba allí, y cuando Él llega la multitud lo ve y ocurre esto. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Detengámonos un momentico aquí, porque aquí podemos ver que el problema de este grupo de personas, de este primer grupo de personas que refleja Jesús aquí, no es lo que estaban mirando. La gente observaba, analizaba, comentaba e incluso debatía, pero no se entregaba. Reconocían que algo extraordinario estaba ocurriendo, pero seguían atrapados en la lógica humana. Seguían pensando como pensamos hoy. Gente que dice, si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Si Dios existe, ¿por qué pasa lo que pasa en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué permite los desastres naturales? Pero al mismo tiempo, ya han visto la misericordia de Dios, ya han visto las puertas de Dios abrirse a favor de ellos, y aún así se siguen cuestionando, siguen resistiendo. Aunque han vivido cosas y poderes y protecciones y sobrevivido sobre cosas que Dios les ha ayudado en lo imposible. Y esto es un ejemplo para nuestra generación hoy día. Aquí estas personas habían visto a Cristo en un momento haber hecho todos los milagros que hemos venido recorriendo en los estudios anteriores del libro de Juan. La alimentación de los panes, de los 5,000 con panes y peces, el sanar enfermos, tanto poder.
Y hoy día, todo el que tenga más de 4 o 5 años, hemos visto el poder de Dios sanar, cuidarnos, protegernos ante la pandemia mundial que vivimos del COVID-19. Y aquí podemos nosotros evidenciar la presencia de Dios y el acompañamiento de Dios cuidándonos. Es más que evidente. Este pueblo recibió esas evidencias y todavía no creían. Si Él era, no es este, se decían. Es más, aquellos nuestros líderes estarán pensando que sí es Él. Y aún dicen, pero ¿cómo podría serlo si nosotros sabemos de dónde proviene ese hombre? Más bien cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Aquí vemos que el orgullo humano de querer creer que conocía de dónde venía el Mesías, eso es peligroso. Habla a nosotros hoy el querer explicar a Dios. Creían conocerlo, pero no lo conocían realmente. Ese es uno de los errores más comunes que pasan también hoy en el corazón humano. Creer que sabemos datos de Dios y creer que conocemos a Dios realmente y no lo conocemos. Nos conseguimos con muchísimas personas que hoy también dicen, no, yo nací en la iglesia. No, yo me crié en la iglesia. Yo ya hice la primera comunión, yo ya estoy bautizado, yo hice el catecismo. Yo me conozco todas las historias bíblicas. Yo ya leí la Biblia. Pero conocer información sobre Dios no significa conocer a Dios. El maestro le responde aquí confrontación poderosa con esas mentes en ese momento, porque a veces podemos conocer versículos de Dios y seguir lejos. Podemos hablar de Cristo y no caminar con Él. Podemos tener cultura cristiana y seguir sin una transformación espiritual verdadera. Jesús revela ese problema en los siguientes 2 versículos 28 y 29. Le dice, mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque provengo de Él y Él me envió a ustedes. Qué confrontación tan poderosa hace el Señor Jesucristo aquí. Jesús básicamente está diciendo, creen que me conocen, pero realmente no conocen al que me envió, que es mi Padre. Aquí vemos el carácter de Dios. Aquí vemos que Dios no maquilla la verdad para hacernos sentir a nosotros cómodos. Dios confronta porque nos ama. La realidad actual es esa, que podemos ser religiosos y aún así no conocer a Dios. Eso sigue pasando hoy. No solamente le pasaba a esta generación, nos pasa en esta generación actual. Sigue pasando personas que hacen rituales y no tienen relación con Dios. Personas que tienen una apariencia de espiritualidad, pero sin intimidad con Dios. Personas que saben hablar de fe, pero siguen viviendo vacíos. Al momento real de la circunstancia en el que son confrontados, no tienen la fe. Qué descanso es saber esto, porque Dios nos muestra a nosotros que tiene otra oportunidad, que eso sigue pasando hoy, pero que nosotros tenemos la oportunidad hoy, con este llamado de atención, de poder estar presentes y hacer un cambio en nuestra vida. Continúa Jesucristo, la Biblia narrándonos aquí después de que nuestro Señor Jesucristo les dice, pero yo sí los conozco porque provengo de Él y Él me envió a ustedes. Y aquí dice que los líderes religiosos trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado el momento.
esto me encanta, porque aunque procuraban prenderlo, procuraban arrestarlo, ninguno le pudo echar mano, porque aún no había llegado la hora. Qué glorioso, porque aunque querían detener a Jesús, no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque los tiempos de Dios no los puede controlar el hombre. Y esto da un descanso súper grande a nuestro corazón, porque podemos entender que pueden haber ataques, que pueden haber presiones, intentos del enemigo con diferentes circunstancias para que nosotros nos intimidemos y no avancemos en nuestra relación con Dios. Pero cuando Dios ha comenzado con nosotros, Dios nos termina con nosotros, no nos deja abandonados. Nadie puede cerrar lo que Dios aún mantiene abierto. Y esta confrontación, esta palabra, lo que está haciendo es abriéndonos la puerta para poder nosotros llegar al entendimiento de Cristo, de lo que Cristo revela. Hay personas que están viviendo a veces con miedo, pero este versículo recuerda que nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. Aun cuando quisieron atrapar a Cristo en este momento para callarlo, no podían, porque no era el momento. Y eso nos da en dos sentidos para nosotros aliento. En el sentido de que todavía Dios está trabajando con nosotros, pero en el sentido de que también muchos tienen la oportunidad de que si están trabajando, entregando la palabra de Dios, aún estemos en estos últimos tiempos difíciles, no seremos tocados, no seremos hasta que no llegue la hora en la que Dios esté destinado para que nosotros nos vayamos con Él. Así que esto es poderoso. Y además nos muestra que hay un grupo de personas que sí creyeron, porque en el versículo 31 dice, de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en Él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Gracias a Dios por esto. Porque algunos se resistieron, sí, otros respondieron. Siempre habrá corazones blandos. Dios se guarda un remanente. El mundo religioso se incomoda cuando Cristo sacude el control y quiere como detener la palabra de Dios, porque se confronta. Pero en realidad, aquí vemos que Dios se guarda este remanente en el que puede creer y en el que sí, viendo ese poder de Dios, lo expone y dice, ¿qué más puede necesitarse para estar convencidos de que esta es la mano de Dios haciendo obras y proezas a favor de su pueblo? Y esto es importante porque Cristo no vino a sostener estructuras religiosas. Cristo no vino a avalar lo que las estructuras religiosas y la mente religiosa tiene, que es reglas, que es hacerlo con la propia fuerza, no es ser cambiados por Cristo, sino ser cambiados por lo que hacemos nosotros. Aquí Cristo estaba hablando de su poder y de la gracia de Dios. Hoy también pasa, a veces incomoda más a una persona la transformación de verdad que una religión cómoda. Porque la transformación confronta. Las personas no están queriendo ir a las iglesias porque ven que en las iglesias no hay verdad. Hay una cantidad de reglas, una cantidad de normas, pero las personas se muestran viviendo atrás las apariencias. Lo que se muestra un domingo, lo que se muestra en una vida regular, de domingo, de religión, donde están viendo estas personas que están viviendo con versículos escritos en todos lados, con el Dios te bendiga, y cuando llega el momento de actuar, no están viviendo conforme a la palabra. Es preferible la confrontación como Cristo lo hacía, como Cristo lo decía, porque lo que Dios quiere es una transformación de verdad. Es una transformación desde adentro. Es un actuar porque se entiende con la mente de que Dios ha llamado al pueblo a la conciencia.
a la conciencia del Dios verdadero que se acercó, de lo que decía, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo estaba aquí buscando la confrontación que hiciera transformación en los corazones. Y por eso Jesús hace una advertencia aquí sobrecogedora en el versículo 33 y 34. Y dice, porque aunque los judíos perdón, primero vamos a leer el 32. Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. O sea, volvieron en un intento a hacerlo. No te asustes cuando veas que el enemigo utilice personas para callarte, para tratar de silenciarte, porque va a pasar una y otra vez. Pero se va a prevalecer lo que dice en el versículo 30, que solamente será en el momento en que Dios lo decida, no cuando el hombre quiera, no cuando el enemigo quiera, no cuando él ponga la estrategia, es cuando Dios decide que es el momento. Pero Jesús viene con esta advertencia maravillosa y dice, Jesús, voy a estar con ustedes solo un tiempo más. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Esto es muy fuerte, porque aquí hay urgencia. Él quiere inyectar en nosotros el sentido de urgencia, porque muchas personas piensan, yo después voy a buscar a Dios. Piensan, no, cuando yo me calme, cuando yo ya esté mayor, cuando yo arregle ciertas cosas. Pero Jesús confronta esa mentalidad porque el tiempo no está garantizado. Nosotros debemos llegar mientras hay oportunidad de conseguirle. Aquí Jesús nos está diciendo, solo estaré con ustedes un tiempo, un poco más de tiempo y después volveré al que me envió. Esa frase es poderosa porque no siempre tenemos la misma sensibilidad espiritual en nuestra vida. Hoy quizás este mensaje te está llegando al corazón y te estás dando cuenta que sí, que has visto la mano de Dios y que estás posponiendo llegar a Él. Pero en realidad, la convicción ignorada lo que hace es que se endurece en nuestro corazón. El corazón natural no entiende lo espiritual. Porque Juan en el versículo 35 y 36 dice, desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? O tal vez les enseña a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? Esto es impresionante. Jesús hablaba espiritualmente y ellos entendían de manera natural. Aquí es uno de los mayores problemas humanos, porque lo espiritual no se discierne con lo natural. La palabra habla de que lo espiritual se discierne en lo espiritual. Queremos entender lo que es eterno con nuestra lógica puramente humana, como lo hizo Nicodemo cuando preguntó cómo puede un hombre nacer de nuevo. Con muchas personas hoy están preguntándose, ¿cómo es eso de que es el Espíritu Santo? ¿Pero cómo es que es la vida eterna? ¿Pero cómo es que es la transformación? Realmente hace cosas en el mundo terrenal para cuidar lo terrenal, lo que ve, pero no lo espiritual. Y esto me hace pensar que muchos de nosotros pagamos por seguros médicos, pagamos por seguros incluso funerarios porque nos preocupamos dónde va a dormir nuestro cuerpo después de la muerte. Pero no nos preocupamos de dónde descansará o pasará a vivir nuestra alma después de la muerte, que es donde radican realmente las emociones, donde se canalizan y se viven los pensamientos y las emociones.
pero sí pensamos el cuerpo que se lo va a comer los gusanos, que es lo único que nosotros podemos ver, dónde estará, porque lo hemos visto en exhumaciones de nuestros familiares. Entonces, ¿cómo podemos pensar y preocuparnos por algo en lo que vemos que se va a destruir? Porque la palabra dice, del polvo eres y al polvo volverás, y eso se cumple. Y sin embargo, también nos revela que el espíritu volverá a Dios, pero el alma decide dónde estar. Si el alma, mientras vivió en la tierra, decide si va y cree en Jesucristo, vivirá a lo que la promesa de Cristo nos ha dado de tener vida eterna, o si estaremos sencillamente lejos de Dios. Y el vivir apartados y lejos de Dios es estar en el infierno. Es sencillo. Esa revelación espiritual, esa verdad, para nosotros a veces parece absurda, pero aquí lo único que nos muestra es el carácter de Dios. Dios sigue invitando, Dios sigue explicando, Dios sigue llamándonos, Dios nos sigue extendiendo la gracia. Así que lo importante que tenemos que hacer hoy es, si nos hemos visto frente a esta palabra de Dios, si vamos a seguir resistiéndonos como hizo parte de estas personas, si vamos a ver la verdad, si estamos convencidos, si tenemos la invitación de Cristo, si tenemos este llamado a cambios, y vamos a decir, vamos a seguir analizando. Todavía no me he decidido, déjame ver si me decido, porque el peligro no siempre es rechazar a Cristo abiertamente. A veces el peligro es simplemente seguir posponiendo, porque no tenemos el tiempo garantizado. Puedes tener la verdad a veces frente a ti, como los lentes, como las llaves, como el teléfono mientras hablaba, y aún así perderla si endurecemos el corazón. Así que hoy quizás Cristo está frente a ti, no físicamente como estaba aquí en el capítulo 7 de Juan, pero sí hablándote ahí en el susurro de tu casa, en donde te encuentras ahora, en el carro, en el vehículo, donde te encuentras, y está hablándote y confrontándote, invitándote y llamándote para que te decidas. No te quedes solo observando, no te quedes debatiendo en tu mente, no te quedes analizando ahí eternamente. Decide responder. ¿Por qué? Porque Jesús dio la oportunidad y nosotros necesitamos, nos dio este tiempo de estar contigo, y esta es la manera en la que nosotros necesitamos responder a Dios. Quizás que no sea el orgullo lo que nos haga a nosotros mantenernos lejos del Señor. Yo te invito a que oremos para que pongas tu corazón en disposición para responder. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por esta palabra. Gracias por cada persona que está en el rincón donde se encuentre del mundo y está escuchando hoy esta palabra. Yo te pido, Padre, que esta oportunidad en la que Cristo mostró una vez más su rostro y representando la oportunidad del tiempo que tenemos hoy de gracia para poder venir a ti. Yo te pido que nos libres de ver sin rencor, de escuchar y no querer responder, Señor, de conocer información y de no querer rendir nuestro corazón para ser transformados. Quita todo orgullo, Espíritu Santo, quita toda dureza en el nombre de Cristo Jesús, quita toda resistencia y danos un corazón que esté sensible, Dios, para reconocer tu voz mientras haya tiempo, Señor. Te pedimos, Dios, que cada corazón que hoy esté escuchando esta palabra en el lugar que esté, tome la decisión de buscarte y de pedir que seas tú, reconocer
que te has presentado su vida en diferentes circunstancias y decidir por ti, por jugarla, por creer y por pedir fe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y yo te invito, no solo que si tienes hoy el reconocimiento de que Cristo ha estado en tu vida, como lo estuvo desde la pandemia, y hay muchísimas oportunidades en las que seguramente puedes reflexionar y darte cuenta que ha estado ahí haciendo milagros en tu vida. Que compartas ese mensaje después de entregar tu corazón al Señor, invitándolo, reconociéndolo. Compártelo a otros que también pueden estar en la misma circunstancia, en la misma decisión, que pueden tener la respuesta frente a ellos y aún así no la están reconociendo. Porque conocer los datos de Dios no significa conocer a Dios. Comparte, dale like. No porque este ministerio vaya a necesitar de eso, sino porque Dios está hablando para muchos que necesitan de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si quieres comentar, comenta. Si deseas algún tipo de oración que tengas necesidad, escríbenos. Nosotros oraremos y te acompañaremos porque sabemos por testimonio las grandezas de Dios que ha hecho en nuestras vidas, con nosotros y con nuestros seres queridos. Dios te bendiga y Dios te guarde.